esos robots colaborativos vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de educación y más concretamente del periodo de matriculación y de esa campaña que han lanzado desde el Sindicato de Educación Concertada y Privada, y para ello me encuentro con Javier Hernán Sanz, el responsable de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. ¿Qué tal? Hola, buenas, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta nuestro plató de Canal 9 al Día. Y yo te quería preguntar, porque mucha gente ya sabe lo que es FESIE, pero explícanoslo tú mejor. Bien, pues ya sabéis que dentro de la variedad de sindicatos existen los generalistas y existen los especializados o profesionales. Somos sindicato de sector. En este caso, el sector el que abarca FESIE es el de la enseñanza privada y concertada, como bien has dicho, y además el de centros de atención a personas con discapacidad. ¿Qué representabilidad tenéis aquí bueno, vosotros, desde la concertada a nivel regional y también nacional? Bueno, FESIE es un sindicato de sector tremendamente mayoritario. En Castilla y León tenemos algo más del 71%, que ya lo quisieran muchos partidos políticos, y en Soria cerca del 90%. Más de la mitad de todos los trabajadores de los centros concertados de Soria están afiliados de FESIE, porque es un sistema de defensa de sus intereses que les convence y que nos ha otorgado esa representación. ¿Y de docentes cuánta gente está afiliada? Porque creo que hay como un 50%, ¿no? No sé si ha aumentado, ha disminuido. Sí, ha subido un poco. La enseñanza concertada, como todo colegio, está formado por docentes y no docentes, y aproximadamente el 58% de todos ellos está afiliado a FESIE aquí en Soria, sí. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más lo que es FESIE, ¿no? Que bueno, lo recordamos porque mucha gente igual en su casa no sabe pues, la representación que tiene, ¿no? Que por lo que vemos es muy alta. Y ahora vamos a hablar de esa matriculación, ¿no? De esa campaña que habéis lanzado. Tenemos aquí los carteles que bueno, empiezan dentro de muy poquito, empiezan ya el 18 de marzo hasta el 6 de abril. Cuéntanos sobre esta campaña de escolarización. Sí, pues en esta campaña, que empieza, como bien has dicho, ya este viernes 18, el lema de la campaña es Libres para elegir escuela concertada. El lema de esta campaña recuerda a las familias la libertad de elegir centro educativo y promueve la matriculación en centros concertados. Se trata de una opción libre de estigmas que algunos sindicatos de forma interesada nos pretenden colocar y a los que les pedimos respeto. Es una oferta más dentro del sistema educativo, una oferta complementaria, y es una campaña en positivo que remarca los puntos fuertes de la enseñanza concertada de Soria. Una enseñanza que ya sabemos que ha colaborado en la educación de numerosas generaciones, ha educado a miles de sorianos de todas las capas y ámbitos económicos y sociales, y queremos llamar la atención a las familias que estos días tienen que tomar esta decisión, que se va a prolongar esa decisión durante muchos años. Entonces, queremos poner en valor lo que para nosotros son los puntos fuertes de la enseñanza concertada y que las familias creemos que deben de tener en cuenta antes de elegir. Bueno, en la campaña que habéis lanzado en vídeo sale eso, justamente, que los padres tienen derecho a elegir, como bien has dicho, pero ¿qué colegios concertados tenemos aquí en Soria para todas aquellas familias que quieran matricular a sus hijos? E igual hay alguno que no conocen todavía. Bueno, pues aquí tenemos Escolapios, Trilema y en Almazán el Colegio Calasancio. Y son colegios que tienen unos hechos distintivos de otros centros, que es a los que invitamos a las familias a conocer, son los que nosotros ponemos en valor, y a través de ese conocimiento pues que puedan elegir libremente para sus hijos la opción que prefieran. Nosotros les recomendamos la enseñanza concertada. No sé si tienes datos de escolarización de aquí de Soria y también de profesores que trabajan en estos centros. Sí, unos 200 trabajadores en la enseñanza concertada de Soria aproximadamente. ¿Y de alumnos tenemos datos? Sí, aproximadamente también unos 2.000 acuden a estos centros. Es un dato importante. Bueno, tú desde FESIE, ¿por qué crees que las familias deberían elegir enseñanza concertada? Sí, bueno, los puntos fuertes a los que aludía anteriormente, que son distintivos de otro tipo de centros, hay uno muy importante que estriba en la oferta de escolarización en todas las etapas educativas. Hay que tener en cuenta que, aunque ahora el niño o la niña pueda tener 3 años, va a prolongar su estancia en el centro, si va a un centro público en primaria, y al comienzo de su adolescencia
se le obliga a ir a un instituto donde van también niños y niñas de 18 años y otra vez se le obliga a integrarse en un nuevo centro. Ese es un hecho distintivo porque en todos los colegios concertados de Soria la oferta de escolarización va desde los 2 años, a partir del curso que viene, que ofertarán plazas gratuitas también en 2 años, hasta la finalización de la ESO, los 16 años. Ya no son los 12 años de finalización de primaria. Y creo que este dato pues lo deben de conocer las familias. Algún colegio incluso también oferta bachillerato. La semana pasada tuvimos aquí a la directora y a uno de los profesores del Colegio Trilema y nos decía justamente eso, que empiezan desde muy chiquititos y luego pues durante toda la adolescencia hasta que se marchan a la universidad. Entonces que al final creaban una gran familia, ¿no? Que conocían, los profesores conocían a los alumnos también a los profesores e incluso hacían porque se conociesen verticalmente, ¿no? Que siempre se suele dejar como a los alumnos de un mismo curso que se conozcan entre ellos, pero nunca como de los más pequeños que conozcan a los mayores y esa, pues esa familiaridad, ¿no? Que buscáis, yo creo que desde la enseñanza concertada. Te quería preguntar también, ¿qué novedades vamos a tener para los niños de 2 añitos? Bien, para los niños de 2 años, como te he comentado anteriormente, el año que viene todos los colegios concertados de Soria van a ofrecer plazas gratuitas a partir ya de 2 años. No estamos hablando del segundo ciclo de educación infantil, que es cuando se lo suelen llevar a los 3 años, sino 2 años, un año antes. Esto es consecuencia de los fondos europeos, que son fondos que el Gobierno ha destinado a las comunidades autónomas para ofertar plazas y desde el Gobierno de España y los 2 partidos que lo sustentan y de algunos sindicatos que dicen defender a los trabajadores, pues querían que fueran esta oferta solo para plazas públicas, pero la realidad indica que hay una serie de trabajadores, en España hay 50.000 trabajadores en concreto, somos un sector muy feminizado, aproximadamente 50.000 mujeres, que si esto se hace solo para plazas públicas directamente irían a la calle. Entonces, nosotros entendemos que si de lo que estamos hablando es de la conciliación de la vida familiar y laboral, tendremos que utilizar las herramientas que actualmente tenemos. Tendremos que dar la posibilidad de ofertar gratuitamente las plazas que estén ya en funcionamiento. Afortunadamente, en Castilla y León, al tener las competencias en educación, no se ha seguido ese criterio del Gobierno de la Nación. Sí se han creado algunas plazas nuevas públicas, además de las existentes, pero también se ha ofrecido la oportunidad de hacerlo a aquellos centros privados que ya estuvieran en funcionamiento, impartiéndolo. Por lo tanto, así conseguimos ese objetivo de la conciliación de la vida familiar y laboral sin cargarnos el empleo en el sector. Hay que recordar que hemos pasado por un tiempo de pandemia donde, por desgracia, los trabajadores que no son funcionarios, los que trabajan en este tipo de centros, han estado abocados a la incertidumbre de irse a la calle con la pandemia. La disminución de natalidad también es la espada de Damocles que cierne sobre ellos, que son trabajadoras fundamentalmente, que cobran un sueldo muy bajo y que entendemos que los fondos europeos están destinados para prevenir precisamente las consecuencias de la pandemia, también en el sector privado, colaborando a lo que debe ser el fin, que es la conciliación de la vida familiar y laboral, y ningún otro fin ideológico que además sale más caro a las arcas del Estado. Nos has contado que tanto la educación pública como la concertada va a ofrecer estas plazas para los niños de 2 años, ¿no? A 3, pero ¿qué diferencias podemos encontrar entre ambas educaciones? Bueno, es cierto que hay guarderías públicas a las que se les pueden llevar estos niños y también a partir del año que viene, para 2 años, oferta de plazas gratuitas en colegios concertados. Además de la ventaja que ya te he comentado anteriormente de ofertar los colegios concertados todas las etapas obligatorias, me gustaría resaltar la alta estabilidad del profesorado, su gran profesionalidad, la cercanía y comunicación con las familias es muy importante, es algo que valoran mucho las familias, que haya cercanía y que se les dé traslado desde el colegio de la evolución de sus hijos, y lo que siempre hemos tenido, una formación integral y en valores que hace que a los alumnos, además de procurar que estén bien formados, adquieran herramientas pues, para ser personas felices. Claro,
Eso es muy importante, ¿no? Al Sí. final, porque si no eres feliz en la Sí. vida, mal vas a continuar tu adultez, porque en la educación es verdad que es en casa, pero en el colegio también se inculcan valores, ¿no? Sí, también se dota de... El principal educador, siempre hemos dicho, los profesores son los padres, pero en el colegio debemos de ayudar a dar herramientas a los alumnos para ser personas felices, y eso no solo pasa únicamente por su formación académica, también por una educación integral, por una cercanía y también por una adaptación que se ha dado en todos los centros concertados a las nuevas tecnologías, no por motivo de la pandemia, sino desde hace muchos años, y que ha hecho que nos pillara pues prevenidos ante lo que nos ha venido, y que ha hecho también que el éxito haya sido posible durante las peores épocas de pandemia. Oye, pues eso es muy importante, ¿no? Seguir adelante, evolucionar y siempre hacerlo pues inculcando pues todas las enseñanzas básicas, pero incluso mejorando estas técnicas. Vamos a hablar de los acuerdos alcanzados por FESIE con la Administración y patronales del sector, porque creo que hay varios, ¿no? Sí, la legislatura que acaba de terminar, con Rocío Lucas, la soriana Rocío Lucas a la cabeza, ha sido fructífera de cara a FESIE Castilla y León. Hemos podido llegar a acuerdos en 3 puntos para nosotros muy importantes. Hay un acuerdo que llamamos nosotros acuerdo de centros en crisis, que es el principal. En este acuerdo lo que logramos es que cuando hay una disminución de unidad, porque nosotros no somos funcionarios y si no hay un número de alumnos suficientes, el profesorado se va a la calle, es un acuerdo de solidaridad que nos permite recolocar esos profesores en otros centros que van mejor, y esto posibilitado por la Administración Educativa es un acuerdo imprescindible. También se acompaña este acuerdo un acuerdo de jubilación parcial, porque con la última reforma de la Seguridad Social tiene unos sobrecostes y estuvo bloqueada por la Administración. Le hemos sorteado también ese problema desde FESIE como sindicato único negociador, al ser mayoritario. Y también, para terminar, hemos solicitado y se nos ha concedido un complemento de desarrollo profesional por el cual la formación se valora y se remunera, los grados, igual que tienen también los funcionarios públicos. Por lo tanto, damos la pasada legislatura, que ahora está en funciones, por buena, porque hemos podido llegar a muy importantes acuerdos con la Administración Educativa. Sin embargo, seguís pidiendo, ¿no?, también a la nueva legislatura. Claro, se han alcanzado algunos acuerdos, pero no son suficientes, ¿no? Todo se trata de ir mejorando, ¿no? Y también, pues, oye, ir avanzando. Igual que avanza la educación, tanto para los alumnos, pues también para los profesores. Y entonces tenéis peticiones, ¿no?, para esta nueva legislatura, que justo se acaba de formar Cortes, o sea, que estáis ya ahí comenzando, ¿no? Entiendo. Efectivamente, cuando se forme, pues solicitaremos reunirnos con el consejera de Educación que toque, y tenemos efectivamente puntos pendientes, mejoras pendientes que solicitar. Quizá el más genérico que van a entender todo el mundo es solicitar aquello que no se ha conseguido a nivel nacional, y que es un pacto educativo en Castilla y León. En el año 1999 se llegó a algo parecido, lo que se llama un acuerdo por la mejora del sistema educativo en Castilla y León, que ya entonces consagraba un equilibrio entre las dos redes, la pública y la concertada, en una proporción 70-30. Es un acuerdo que entendemos que se ha quedado obsoleto y que, basado en este mismo principio, se debería hacer un pacto educativo en Castilla y León que nos alejara de los vaivenes de los políticos de turno, que ya sabes que es algo que venimos sufriendo, y más en la enseñanza concertada, porque no somos funcionarios, a través de los distintos sistemas educativos que han ido sucediéndose, por desgracia, a lo largo del tiempo. Esa es una solicitud que es el marco de todas las solicitudes. Luego tenemos algunas otras más puntuales, ¿no?, de equiparación retributiva, porque el profesorado no cobramos la misma cantidad que nuestros compañeros de la enseñanza pública, que avancemos hacia una ratio profesor-alumno que permita reducir la carga lectiva, amparado en un acuerdo estatal, que es el que realmente lo tendría que posibilitar. Y por traducir esto, por no utilizar un lenguaje estrictamente sindical, algo que van a comprender los espectadores es claro, es decir, que 2 profesores de la enseñanza secundaria hacen las mismas horas lectivas que 3 de la enseñanza pública.
Es decir, en esta vida no todo es traducible a dinero. Nuestros compañeros, sobre todo de secundaria, exigen una mejora histórica, que es la reducción de carga lectiva en los centros sostenidos con fondos públicos, y estaremos en esa línea. Para el personal de Administración y Servicios, que es un personal mileurista, también solicitamos un complemento para el mismo, mayor reconocimiento retributivo de la labor tutorial, de la función directiva, que los pobres están ahogados, y una serie de otras peticiones, como la concertación del tramo 03. Lo que te he hablado antes de las plazas de gratuidad de 2 años se ofertan vía financiación a los centros. Pero nosotros creemos que el mejor sistema para dotar de esa gratuidad es el sistema de los conciertos. Es el procedimiento a partir del cual la financiación no va directamente a las entidades titulares, sino vía pago de los salarios del profesorado, lo que les dará más estabilidad y mejores condiciones laborales. Por la misma razón, la concertación del bachillerato posibilita la misma formación que se tiene en la enseñanza pública para todos los docentes que imparten enseñanza obligatoria, y en general disfrutar de los mismos derechos que nuestros compañeros de la enseñanza pública. No queremos ser más que ellos, pero entendemos que las condiciones distan mucho unos de otros y se deberían reducir. También a nivel nacional tenéis la petición de ser incluidos en las negociaciones del Estado de la profesión docente, ¿no? Así es, porque el Estatuto de la Profesión Docente recoge la formación inicial, es decir, la formación académica, titulación que tiene que tener toda persona para impartir clases. Y se da la paradoja de que con la misma titulación, por ejemplo, en ingeniería industrial, etcétera, esa persona, si aprueba unas oposiciones, puede impartir determinadas materias en la enseñanza pública, pero puede impartir menos materias en la enseñanza privada, con lo cual es una contradicción, porque se entiende que los dos están igual de preparados. Por ejemplo, el acceso a la profesión docente, la formación permanente. Es decir, el Estatuto de la Profesión Docente es muy importante para todo el profesorado, y como la enseñanza concertada supone el 30% de todo el profesorado, entendemos que tenemos que estar dentro de esas negociaciones también que se dan a nivel nacional. Claro, lo que pedís es igualdad, ¿no? Igualdad, porque al final básicamente. tenéis la misma formación, solo que unos tienen unas suposiciones, ¿no?, que les hacen pues, funcionarios del Estado, y vosotros pues no las tenéis, pero al final enseñáis las mismas materias y que formáis a futuros adultos, por decirlo así, ¿no? Al final todos formáis el futuro del país. Efectivamente, los niños no entienden de público ni de concertado, ni tienen una señal en la frente los que van al sistema público y concertado. Y si se entiende que para impartir docencia es conveniente que el profesorado imparta 18 horas lectivas más luego las complementarias de preparación de clases, etcétera, será igual, tanto esa conveniencia, me refiero, para los centros públicos como para concertados. Entonces, entendemos que hay que avanzar en esas líneas de igualdad, que no supone pedir privilegios, sino simplemente acortar las distancias que nos separan. Bueno, en cuanto a la LOMLOE, ¿no?, que va a haber cambios, bueno, ya se están implantando poquito a poquito, ¿cuál va a ser la situación que va a acompañar el siguiente curso? Bueno, pues esa es precisamente una diferencia grandísima entre el sistema público y el sistema concertado y privado, porque un nuevo sistema educativo es un palo muy grande, hablando claro, para la enseñanza concertada. En primaria el maestro es generalista, el impacto no es tan grande, pero en secundaria el profesorado lo imparte por asignaturas y las asignaturas cambian. Y tenemos una titulación específica para determinadas asignaturas. Si cambian, a lo mejor tengo suerte y puedo impartir más, pero muchos no tendrán suerte y les reducirán el número de horas de esas asignaturas. Y algunos se van a tener que ir a la calle. Por lo tanto, no es que estemos pidiendo privilegios, sino que sufrimos la flexibilidad de los cambios en las carnes de los colegios concertados, algo que nunca va a ocurrir en un colegio público. Eso es la primera diferencia, enlazándolo con lo que anteriormente me has dicho. Vemos que el Estado, que tiene que poner las enseñanzas, tiene que sacar los reales decretos de enseñanzas básicas, que suponen el 60% del currículum, va muy lento. Para el curso que viene, y cuando digo para el curso que viene, digo para dentro de unos poquitos meses, en septiembre, se va a tener que implantar en los
cursos impares de cada etapa. Es decir, en primero, tercero, quinto de primaria, primero, tercero de educación secundaria y primero de bachillerato. Y para eso las comunidades autónomas tienen que tener la referencia de esos contenidos básicos mínimos, el 60% que te he dicho antes, sacado en Real Decreto por el Estado. Solo se ha sacado el Real Decreto de infantil y primaria, falta el de la ESO y falta el de bachillerato. Entonces se tiene, porque fue hecho con una ley hecha muy deprisa, hecha con prisas. Y ahora las comunidades no tienen tiempo de completar el currículum, de completar las asignaturas, porque en el tercer trimestre los profesores tenemos que saber ya cuál es nuestra programación de aula, qué libro les mandamos para septiembre a los alumnos en aquellas clases que entra ya la LOMLOE y va a ser de locos. Entonces, bueno, pues estamos con esa incertidumbre ante un nuevo cambio más, por desgracia, que vamos a tener. Bueno, y ya para finalizar, que se nos acaba el tiempo, vamos a hablar del convenio de centros privados de discapacidad, porque también hay cierta diversidad, ¿no?, aquí. Sí, todos conocemos a SAMIS, a SODICA, Asociación de Alzheimer, etcétera, etcétera. Son centros de iniciativa social formados sobre todo por familiares. Estos centros, igual que la enseñanza concertada en sus inicios, están realizando un servicio de interés público. No digo en teoría catalogados solo como tal, sino en la práctica. A todos nos interesan y están infrafinanciados, dependientes demasiado de las subvenciones. Los trabajadores con el corazón en un puño para ver si tienen usuarios y si no lo tienen como en pandemia y baja la financiación, se van a ir a la calle, van a tener que realizar horas extras gratis con una precariedad tremenda. Nosotros, desde el sindicato, decimos que se debería hacer en estos centros lo mismo que la enseñanza concertada, dado el servicio de interés público que son. Habría que caminar hacia una concertación social entendida como el pago de salario, muy bajos salarios, para estas personas que son cuidadores muy vocacionados y muy profesionales y que hacen una gran labor social, como te he dicho y como todos vemos, porque la inestabilidad es lo que define a los trabajadores de estos centros, que dependen de subvenciones de diputaciones, de consejerías, y están al albur de si les va a llegar o no les va a llegar, o va a venir una crisis, no va a venir dinero para ellos, y entonces pues el perjudicado de la cadena es el último eslabón, que es el trabajador, sobre el que recae pues esa inseguridad. Bueno, pues con esto nos quedamos y le recordamos a todo el mundo que, volviendo al principio de la entrevista, porque hemos tratado un montón de temas, que las solicitudes para para elegir la escuela concertada es del 18 de marzo al 6 de abril. Javier, muchísimas gracias por venir a contarnos todo lo que ofrecéis desde la escuela concertada y privada. Y nada, pues esperemos que vuelvas por aquí, por el plato. Sí, yo suelo decir, para terminar, si me permites, que antes de elegir, por lo menos las familias se informen, que visiten Escolapios, Trilema, Clasancio, y luego son libres para elegir. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros ahora nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero no os vayáis porque a la vuelta nos vamos a ir de recorrido por la provincia enseñándoos un montón de eventos.